Mi hija me quita de su boda porque un camionero como yo no es tan sofisticado como su padrastro, pero ahora me llama en medio de la boda porque su madre ha arruinado todo porque le tiene celos. Después de criar a mi hija solo durante 15 años, no me invitó a su boda y eligió al novio de su madre para que la acompañara al altar porque no era lo suficientemente rico o sofisticado. En la mañana de su boda, mi hija me llamó en pánico porque su madre la había cagado en grande, pero esta vez me niego a limpiar su desorden. Lamento si no estoy haciendo esto correctamente. Soy nuevo en Reddit y estoy publicando porque estoy muy conflictuado y solo quiero opiniones honestas. Esto es sobre mi hija Samantha, Sam, de 24 años, pero necesito explicar nuestras dinámicas familiares antes de entrar en la razón de esta publicación. Yo, de 51 años, me casé con mi exesposa Judith, de 49, cuando tenía 24 años. Nos conocíamos desde que éramos niños y siempre habíamos estado juntos. Judith venía de un hogar muy roto y pasaba la mayor parte de sus días en mi casa. Mis padres la trataban como a una familiar, y poco a poco nos fuimos acercando. Siempre había estado enamorado de ella desde que era niño. Ambos veníamos de orígenes muy humildes y construimos lo que tenemos desde cero. A los 24 años, nos casamos. Yo era un conductor de camiones normal, no tenía el dinero para pagar la universidad, y quería ganarme la vida lo antes posible. Judith tampoco fue a la universidad, trabajaba como camarera en un restaurante local. Entre los dos, estábamos cómodos. No es que estuviéramos pasando hambre, pero tampoco estábamos extremadamente bien. Luego, Judith quedó embarazada. Decidió dejar su trabajo y centrarse en criar al bebé. Fue una carga financiera para nosotros, pero era la mejor opción posible. No teníamos dinero para guardería en ese momento, y yo ganaba más que ella, así que tenía sentido que ella se quedara en casa y yo trajera el dinero para la familia. Cambié de empresa, fui ascendido y mi salario aumentó, así que para cuando Samantha cumplió 3 años, estábamos bastante cómodos. Las cosas eran mejores en ese entonces, no lo voy a negar, la economía del país estaba mejor, así que podíamos permitirnos mucho más con nuestro ingreso limitado que cualquier persona con el mismo salario hoy en día. Tuvimos suerte porque, a pesar de estar justos, las cosas fueron bastante bien para nosotros. Los problemas comenzaron cuando Samantha empezó la escuela. Judith comenzó a aburrirse en casa y dijo que quería volver a trabajar. Tuvimos una larga discusión y finalmente acordamos que yo reduciría algunas horas y ayudaría más en la casa, y ella conseguiría un trabajo. Esto me venía bien porque había estado trabajando hasta la muerte durante todos esos años en los que Judith estuvo en casa. Trabajaba 11 horas al día, 6 días a la semana, así que en cuanto llegaba a casa, estaba exhausto. Estaba muy feliz con el cambio porque me daba tiempo con mi hija, y el nuevo arreglo funcionó maravillosamente al principio. Llegaba a casa a una hora razonable y podía pasar tiempo con Sam. La ayudaba con las tareas y sentía que finalmente estaba conectando con mi hija después de todos estos años. Judith parecía feliz con el cambio también, estaba un poco distante en casa, pero entendía que su vida había estado dentro de las 4 paredes de la casa durante años, y ese era su momento para salir y relajarse. Estaba más que feliz de asumir la carga para que ella pudiera tener tiempo para sí misma. Poco sabía yo que mientras yo estaba ocupado formando un vínculo con mi hija, Judith estaba buscando una manera de salir de esta situación. Cuando consiguió un trabajo después de todos esos años, no fue en su antiguo lugar de trabajo, fue en una cafetería agradable que frecuentaba gente adinerada. Creo que estar rodeada de ese tipo de gente la hizo desear otro tipo de vida. Cabe mencionar que no éramos pobres, pero tampoco estábamos nadando en oro. Comenzó a presionarme para que trabajara más horas y ganara más dinero, pero yo no quería porque no veía la necesidad. Preferiría pasar tiempo con mi hija y mi esposa, que esclavizarme por unos dólares adicionales que realmente podíamos evitar. No sé por qué ni cuándo ocurrió, pero Judith comenzó a resentirme a mí y a Sam. Todo llegó a un punto crítico unos meses después, cuando Sam tenía 7 años. Judith llegó a casa tarde, borracha como una cuba. Había desarrollado un problema con el alcohol, y ninguna cantidad de apoyo o consejería podía ayudarla a salir de ello. Llegó a casa, y para entonces, ya había perdido la paciencia con ella. Durante mucho tiempo, había empezado a sentirme como un padre soltero. Judith solía llegar tarde a casa, y yo era quien tenía que hacer casi todas las tareas. Ayudaba a Sam con sus deberes escolares, le hacía trenzas y la preparaba para la escuela. Había días en los que Sam ni siquiera extrañaba a su madre, se había acostumbrado tanto a su ausencia. Así que esa noche fue la gota que colmó el vaso para mí. Le dije a Judith que necesitaba enderezar su vida y ser madre para nuestra hija porque estaba exhausto de desempeñar tanto el papel de padre como el de madre. Fue entonces cuando soltó la bomba. Me dijo que quería el divorcio y que estaba teniendo un romance con alguien. Los siguientes días fueron un borrón. No quiero aburrirte con los detalles. Conoció a alguien en la cafetería, hicieron clic, y han estado teniendo un romance durante el último año. El tipo, Stevens, de 60 años, estaba forrado de dinero, y ella me dejó por él. Dolió como el infierno, pero al menos sabía que mi hija estaba a salvo, y eso era lo que más importaba.
No luchó por la custodia, ni siquiera quería a Samantha. Solo le dije que podía hacer lo que quisiera, pero no quería que influyera en Sam. Eso funcionó perfectamente para ella porque su nuevo novio no era bueno con los niños de todos modos. Era como si hubiera cambiado por completo y se hubiera convertido en alguien más. No era la mujer con la que me casé, y no era la madre de mi hija. Desde entonces, solo hemos estado Samantha y yo. Judith entra y sale como le place, con regalos caros para Sam para compensar lo que nunca pudo hacer emocional y físicamente. Pero todo el trabajo de criar a nuestra hija recayó en mí, y traté de hacerlo lo mejor que pude. Fue difícil, pero lo haría de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, pasando al problema principal, Sam ha estado bajo mi cuidado desde que su madre se fue. No era ideal para ninguno de los dos, pero era lo que era. Traté de estar allí para ella tanto como pude. Nunca me perdí una sola reunión escolar, no me perdí sus eventos deportivos y la llevé a la mayoría de las fiestas. Hice lo mejor que pude. Sabía que no podía hacer mucho por ella financieramente, así que traté de ser un buen padre y estar allí para ella. Intenté ser su amigo, traté de crear un ambiente abierto en casa. No digo que no haya cometido errores, pero siempre traté de evitarlo y de hacer justicia como el único padre de Sam. Sin embargo, a Sam le encantaba estar con Judith. Judith se casó por dinero y mucho, por lo que solía compensar con regalos y cosas extravagantes que yo no podía permitir. Me hacía sentir mal, porque sabía que nunca podría darle a mi hija lo que Judith le daba. Pero al final del día, Sam estaba feliz, y eso era lo que más me importaba. Sin embargo, no me di cuenta de que de alguna manera todo esto estaba influyendo negativamente en Sam. Prefería a su madre sobre mí porque valoraba los bienes materiales que recibía como regalos más que la vida cotidiana que compartíamos. Inicialmente, lo dejé pasar porque era una niña, y cualquier niño preferiría juguetes nuevos y brillantes a las cosas cotidianas. Lo que no me di cuenta, sin embargo, era que esto se estaba convirtiendo en parte de su personalidad y que esto continuaría en su vida adulta. Cuando cumplió 18 años, me dijo que quería ser peluquera, así que la inscribí en un curso de peluquería. Trabajó muy duro y estaba muy orgulloso de ella. Obtuvo su título y comenzó a trabajar muy pronto. Desde entonces, empezaba a evitar encontrarse conmigo. Al principio no pensé que fuera evasión, simplemente le creí cuando decía que estaba ocupada y respeté eso. Ella estaba empezando en su trabajo, y los primeros meses pueden ser difíciles, así que le di un margen. La extrañaba. Extrañaba esos momentos en los que solo estábamos los dos juntos, pero no se lo expresé porque no quería que se sintiera culpable. Ella era una persona independiente y tenía todo el derecho de vivir una buena vida. ¿Para qué había trabajado tan duro, si no era para eso? Poco a poco, empecé a darme cuenta de que estaba creando distancia entre nosotros deliberadamente. Traté de comunicarme un par de veces e incluso le pregunté si había hecho algo mal, pero nunca me reveló nada. No estábamos distanciados, pero tampoco estábamos muy cerca. Supongo que eso es parte de crecer, te alejas de tus padres. Simplemente me dolió mucho porque ella era todo lo que tenía. No volví a salir con nadie después de mi divorcio de Judith. Estaba demasiado ocupado cuidando de Sam y trabajando como para encontrar tiempo para salir. Tampoco quería crear una dinámica familiar compleja, ni quería que ella tuviera resentimientos o quejas hacia mí. Ella era mi única prioridad, y estaba contento con la forma en que estaba mi vida. Mi deber con mi hija era mucho más importante para mí que la soledad que sentía. Sin embargo, cuando ella comenzó a distanciarse, me sentí como si me hubieran dejado atrás y que todos habían comenzado nuevas vidas, mientras yo seguía ahí todo este tiempo. No sabía que ella había vuelto a ponerse en contacto con su madre y había empezado a preferirla a mí. Bueno, Sam tiene 24 años ahora, y se casó hace 2 días. En los días previos a la boda, ocurrió mucho drama, y actué de una manera muy poco característica de mí. Unas semanas antes de la boda, Sam me dijo que, aunque yo era una parte muy importante de la boda, no quería hacerlo de caminar por el pasillo. Me dolió mucho porque había estado esperando ese momento toda mi vida. Traté de no reaccionar mal y simplemente le pregunté por qué quería eliminar esto de su boda. Me dijo que sentía que era una tradición muy patriarcal y que no creía en ella. Le dije que respetaba sus deseos y que estaría allí para ella en cualquier capacidad en la que quisiera que estuviera. 2 días después, para mi absoluto horror, descubrí que, de hecho, iba a haber un caminar por el pasillo, pero no conmigo. El novio de su madre, el tipo con el que me engañó, iba a acompañarla al altar. No se suponía que debía enterarme, fue un desliz accidental de Mark, el prometido de Samantha. Le pregunté a Samantha si era verdad, pero lo negó. Continué insistiendo, y finalmente admitió que sí, que había pedido a Stevens que la acompañara porque él no era un tipo de clase media como yo. No creo que haya sentido algo tan malo como en ese momento. Incluso la infidelidad de mi esposa no me dolió tanto. Mark intentó asumir la culpa porque él mismo se dio cuenta de lo que había dicho. Me llevó a un lado y me dijo que su familia era un grupo de puritanos y que solo para integrarse con ellos, Sam había pedido a Stevens que la acompañara. Pero ya estaba decidido. Le agradecí a Mark por tomar su parte,
pero también le dije que no asistiría a la boda en absoluto. Dijo que eso heriría mucho a Sam porque me quiere, pero le dije que no podía soportar más ser irrespetado por ella. Creo que Mark entendió de dónde venía y no me pidió que cambiara de opinión. Creo que me bebí una botella entera de whisky esa noche. Estaba miserable y no recuerdo mucho de lo que ocurrió. Bloqueé a Samantha en todas partes y le dije que a partir de ahora no había relación entre nosotros. No sé si respondió a eso. Ni siquiera tengo el corazón para desbloquear y comprobar, porque siento que no me ama en absoluto y no le importa que no sea parte de su vida. Esa fue la última vez que hablé con ella. Samantha se casó ayer. No asistí, por supuesto, pero recibí una llamada de ella temprano en la mañana, y estaba histérica. Llamó desde el teléfono de una amiga, por lo que pude hablar con ella. Estaba llorando continuamente durante la llamada, y me tomó un buen rato entender lo que decía. Solo repetía que su madre había arruinado todo y que necesitaba que yo estuviera allí para salvar la situación. Le pregunté qué había pasado, y me dijo que Judith había llegado borracha, y cuando digo borracha, me refiero a muy borracha, e interactuaba con los padres de Mark. Ahora, el problema es que la familia de Mark es muy correcta y no aprecia ningún tipo de comportamiento vulgar. Aparentemente, esa era la razón por la que no se me permitió acompañarla al altar, porque no era lo suficientemente sofisticado. En fin, Judith llegó borracha y causó un gran escándalo, lo que llevó a una situación en la que los padres de Mark están diciendo que no asistirán a la boda. Sam trató de explicarme lo que exactamente hizo Judith entre sollozos, pero no pude entenderla, y sinceramente no estaba muy interesado. Me había herido más allá de lo imaginable, y no había marcha atrás esta vez. Estaba cansado de estar para ella y de correr detrás de ella limpiando sus desastres, cuando ella estaba tan avergonzada de mí que me quitó el derecho de acompañarla al altar. Le dije que sentía que estuviera pasando por esto, pero en este punto y de ahora en adelante, no podía ofrecerle nada más que palabras. Ella había elegido a su familia, y ahora tenía que vivir con eso. Le dije que estaba preocupada por si la avergonzaba y estaba segura de su madre de clase alta, pero que al final eso se había vuelto en su contra, y la culpa era toda de ella. Le dije que no iba a ir a su rescate y que era libre de hacer lo que quisiera. No voy a mentir, me mató decir eso. Sentí como si me hubiera arrancado el corazón del pecho, pero tenía que hacerlo. Tenía que hacer valer mis límites. No podía dejar que me pisoteara. Había hecho todo lo posible por ella. Había vivido toda mi vida tratando de hacer la suya mejor, y ella solo me veía como algo para usar y sentir repulsión y vergüenza, ya no podía soportarlo más. Y cuando le dije que no la iba a ayudar, comenzó a gritar por teléfono, diciéndome que si no la salvaba esta vez, no era su padre. Solo respondí que pensaba que no era su padre de todos modos, dada la forma en que me había tratado, y colgué la llamada. Me volvió a llamar desde el mismo número 15 minutos después, pero no respondí. Estaba llorando. No recuerdo la última vez que lloré tanto. Quería estar allí para mi hija tanto, pero ella había sacado mi corazón del pecho y lo había pisoteado como si no fuera nada. Mi respeto por mí mismo ya no lo permitía. No sé qué ha pasado. No he contactado a nadie, y Sam tampoco se ha comunicado conmigo. Actualización 1. Mucha gente me ha preguntado por qué tengo tanto resentimiento contra Judith después de todos estos años. Bueno, si tu corazón nunca ha sido arrancado de tu pecho, escupido y lanzado a un lado como basura, no lo entenderías. Sé que ella y Stevens han permanecido juntos durante 15 años ahora, y tal vez sean la pareja perfecta, pero, adivina qué, no me importa. No me importa si son amantes predestinados a estar juntos. Lo que me importa es que ella eligió engañarme y mentirme sobre todo el asunto, en lugar de manejarlo de manera madura. Lo que me importa es que dejó de ser madre para nuestra hija, así que tuve que criarla yo solo porque su nuevo hombre le prometió una vida lujosa. Y lo que me importa es que usó el dinero de su novio para robarme a mi hija, y tuvo éxito en hacerlo. Es por Judith que vivo una vida miserable, y no seré la mejor persona y la perdonaré por ello, nunca en 1.000.000 de años. Llámame mezquino, llámame loco, llámame un idiota, no importa. Le di mi vida y no recibí nada a cambio. Para todos aquellos que piensan que ella y Steven son una pareja perfecta, está muy lejos de la realidad, y eso es exactamente lo que llevó al escándalo en la boda de Sam. Judith llegó borracha, y antes de ir a encontrarse con Sam, fue a saludar a la familia de Mark. Samantha no sabía que había llegado y solo se enteró de la situación cuando ya se había hecho el daño. En su estado de ebriedad, Judith empezó a coquetear con el padre de Mark frente a Stevens y a la madre de Mark. Fue algo muy vergonzoso, prácticamente se estaba arrojando sobre él. Al principio, todos intentaron ignorarlo, pero las cosas se salieron de control rápidamente. Stevens tuvo que intervenir para salvar la situación y tuvo que apartar físicamente a Judith del padre de Mark. Judith estaba gritando a todo pulmón, pidiéndole a Stevens que la soltara. Él también estaba avergonzado y seguía pidiendo disculpas, pero ya se había creado un gran escándalo. En ese momento, Samantha llegó, pero eso no fue todo. Stevens y Judith comenzaron a pelear, Judith inició la pelea.
Lo acusó de ser un hipócrita y dijo que si él podía tener aventuras con otras mujeres, ella también debería tener la misma libertad. La mandíbula de Steven se cayó. Le pidió que guardara silencio, pero ella no escuchó, y terminó siendo una enorme explosión verbal entre los dos. Por lo que escuché, y me refiero a lo que Judith reveló a toda la fiesta de la boda en su estado de ebriedad, su relación ha tenido muchos problemas. Steven sigue engañándola con varias mujeres, y ella lo sabe, pero intenta actuar con indiferencia o ignorancia porque no puede permitirse romper con él. Él le ha dado una vida de confort y lujo, y no puede cambiar eso en este momento, por lo que sigue tolerando sus infidelidades. También ha estado presionándolo para casarse, pero él no quiere, Dios sabe por qué. Cada vez que surge una pelea entre ellos, él la apacigua dándole regalos y comprando cosas para Samantha. Judith descargó todos sus problemas maritales ahí mismo. Steven seguía diciéndole que no era el lugar ni el momento para hablar de sus problemas, pero no sirvió de nada. Ella continuó con una furia total, golpeando su pecho, agarrándole el cabello, y demás. La situación era tan mala que, si no se hubiera detenido, habrían tenido que llamar a la policía. Stevens tiene marcas en la cara por los arañazos, y en su defensa, la empujó. Ella estaba tan borracha que cayó sobre unas sillas, y sobre un invitado del lado de Mark. Todo este drama ocurrió en el lugar de la boda, donde casi todos los invitados ya habían llegado. Todo el espectáculo fue visto por todos. Los padres de Mark estaban avergonzadísimos y estaban a punto de irse, porque no podían soportar esta humillación. Tenían muchos amigos y familiares presentes en la boda, y ver toda esta tontería familiar era algo que simplemente no podían entender. Fue en este punto cuando Samantha me llamó y me pidió que fuera a rescatarla, y yo dije que no. Para cuando hablamos y cortamos la llamada, Stevens y los padres de Mark se habían ido. Mark corrió tras ellos e intentó hacerlos regresar, pero sin éxito. Algunos de los invitados del lado de Mark también se fueron, probablemente van a cortar contacto con Samantha, y para ser honesto, no los culpo. Judith simplemente se sentó en el maldito suelo y comenzó a aullar, diciendo cómo había arruinado su vida y no podía creer que iba a pasar el resto de sus años con un infiel, mientras su hija se casaba con un buen chico. Entonces, honestamente creo que todo esto no fue ni un accidente ni un error por borrachera. Creo genuinamente que Judith es tan narcisista, que planeó esto para sabotear deliberadamente la felicidad de su hija, solo porque ella nunca obtuvo esa felicidad para sí misma. La boda fue un desastre absoluto, y Mark está enojado. No ha estado hablando con Samantha, y ella se encuentra miserable. Me envió un correo electrónico detallando todo lo que pasó, disculpándose por su comportamiento, pero la disculpa también venía con la culpa de que yo debería haber ido cuando me llamó, y que era mi deber como su padre haber estado allí, tomar su lado y tratar de volver las cosas a la normalidad. No he respondido y no creo que lo haga, aunque tengo mucho que decir. Pero no tiene sentido decir nada, porque sé que ella no va a entender mi perspectiva y mis sentimientos. Así que es hora de que me proteja. Ella me ha lastimado lo suficiente, y ahora necesito tomarme un espacio para mí. He sido desinteresado toda mi vida, he pensado en los demás y nunca me he puesto primero, pero no he recibido lo mismo a cambio. Así que ahora es el momento de priorizarme a mí mismo. Tal vez termine diciéndole que necesito un espacio y que me pondré en contacto con ella si lo deseo, pero por ahora, eso es lo más que puedo hacer. No creo que actualice más porque quiero que este capítulo de mi vida termine. Quiero golpear mi cabeza contra la pared de tristeza, cada vez que pienso en lo que pasó entre Sam y yo, pero creo que es karma que ha venido a morderla en el trasero, y en el día más importante de su vida también. Ella estaba preocupada de que a los padres de Mark no les gustara yo, razón por la cual Judith y Steven eran sus padres preferidos. Pero al final del día, son ellos quienes la humillaron y la avergonzaron tanto que ni siquiera puede mirar a sus suegros. Y fui yo a quien tuvo que recurrir para pedir ayuda para salvar la situación. Actualización 2. Para todos aquellos que esperaban una actualización dramática, lamento decepcionarlos, no ha habido eventos sorprendentes. Muchos de ustedes deseaban que Mark dejara a Samantha, pero eso tampoco ha sucedido. Ellos siguen juntos. Si hay desacuerdos entre ellos, no lo sé y no deseo saberlo. Esos son problemas entre un esposo y una esposa y deben quedarse así. No tengo intención de entrometerme en sus vidas, y sé que no soy bienvenido de todos modos. Incluso si lo fuera, no quiero ser parte de la vida de Samantha. He hecho mi deber lo mejor que he podido, y ahora estoy dando un paso atrás. No respondí a su correo electrónico. Pensé que lo haría, pero me di cuenta de que, incluso un intento de pedirle que me diera espacio y respetara mis límites, sería recibido con culpa y críticas de su parte. Así que fue literalmente inútil. En otras noticias, me he unido a un club de motociclistas en mi ciudad, y nos reunimos una vez a la semana para tomar algo. He hecho un par de amigos allí, y se siente bien tener gente con quien hablar. Uno de los chicos incluso me obligó a hacer una aplicación de citas. Es un joven, pero parece bueno. Todos son más jóvenes que yo, así que tratan de mantenerme al tanto de las nuevas cosas que hacen los jóvenes. Es bastante entretenido. Me crearon un perfil en Bumble y siguen preguntándome si tengo alguna coincidencia.
Uno de ellos viene hoy para enseñarme cómo hablar con mujeres y conseguir citas para mí. Me siento un poco nervioso. Si soy honesto, nunca he hecho esto en mi vida, pero también es emocionante. Tengo amigos, un círculo social y algo que esperar. Preferiría tener a mi hija conmigo y mi familia de vuelta, pero supongo que no siempre obtenemos lo que queremos, y necesito aceptar eso. Si llego a conseguir una cita, les contaré cómo va. Por favor, dejen algunos consejos en los comentarios para este anciano. Actualización 3. Tengo mi primera cita hoy, la conocí en una aplicación de citas. Es con una mujer llamada Casey, nombre falso, por supuesto. Se divorció hace un par de años porque su exmarido, que era un gran hijo de mamá, y su suegra seguía interfiriendo en su relación. Finalmente, se hartó y dijo adiós. No hay nada serio entre nosotros en este momento, solo nos vamos a encontrar para tomar unas copas. Hemos estado hablando un tiempo y me gusta un poco. Se siente bien hablar con una mujer y recibir atención. He estado tan hambriento de este sentimiento la mayor parte de mi vida. Incluso durante mi matrimonio, Judith no era realmente el tipo de persona que fuera muy expresiva o cariñosa, así que este es un cambio bueno y sorprendente para mí. Dios, me siento tan estúpido por tener un enamoramiento a los 50 años, pero ella es una mujer hermosa y amable. Espero que la cita salga bien. Mis amigos han estado preparándome para la cita, y están incluso más emocionados que yo. Vinieron anoche para ultimar mi atuendo para la cita. Ni siquiera sabía que era tan importante, pero luego de todo, ya soy prácticamente un anciano. Me han dado una lista de cosas que hacer y no hacer para memorizar. Todos mis amigos están esperando a que termine la cita para que les cuente los detalles. Yo también estoy emocionado. Se siente bien sentirse joven nuevamente, tener amigos y tener una vida que no solo se trate de responsabilidades, sino también de diversión. Lo extraño, y espero que este sentimiento dure mucho tiempo porque lo he anhelado durante tanto tiempo como puedo recordar. Actualización 4. No pensé que a muchos podría importarles cómo me fue en mi cita, pero algunos han preguntado e incluso me han deseado suerte, así que aquí está mi actualización. La cita fue muy bien. Al principio íbamos a ir por unas copas, pero terminamos cenando y quedándonos charlando hasta muy tarde en un café. Pensé que iba a ser más difícil, pero fue todo lo contrario. Casey y yo congeniamos muy bien, y eso es muy importante. Hablamos de nuestras vidas, y fue muy fácil hablar con ella. Así que seguramente tengamos una segunda cita pronto, ya que ambos nos sentimos muy cómodos. Algo que sé porque esta mañana, después de la cita, ella me escribió un mensaje diciendo que lo pasó muy bien conmigo. Así que seguramente este fin de semana volvamos a salir. También tengo novedades sobre mi hija, Samantha, aunque no demasiadas. Sé que finalmente se ha separado de Mark. Esta mañana recibí otro correo de Samantha diciendo que la familia de Mark está avergonzada de la de ella, y que no aprueban ese matrimonio. Han tenido algunas discusiones con Mark y finalmente han decidido separarse. Si me preguntan, creo que Mark la ha dejado a ella, pero la única versión de la historia que conozco es esa. También me culpó a mí por no haber solucionado nada de eso. No me siento culpable, ya que no es mi problema. No me veo como el padre de Samantha. Lo fui durante un tiempo, pero ella prefirió sacarme de su vida, así que debería pedirle a Stevens que solucione sus problemas ahora. Cierto, él fue parte del problema. De cualquier forma, tampoco he respondido a ese correo, ya que no me interesa. Pero me pareció interesante compartirles esta nueva información, porque todos ustedes han estado para mí. Al final supongo que Judith consiguió lo que quería, arruinarle la vida a Samantha para que su propia vida no se sienta tan mal. Actualización 5. No sé cuánta gente se acordará de mi historia. Pero para los que no, haré un breve resumen. Hace aproximadamente 5 años tuve un problema con mi hija, quien prefirió que su padrastro rico la llevara al altar en lugar de mí. Luego me llamó para que fuera a la boda, a la cual no quise asistir, con la intención de que solucionara un problema que tenía, pero no fui. Bueno, hoy he vuelto después de tanto tiempo solo para decir que me he casado con Casey. Habíamos estado saliendo por algunos años, y era el siguiente paso en nuestra relación. Hace un mes tuvimos nuestra boda, y todo salió muy bien. No invité ni a mi hija ni a mi ex, de quienes no he sabido mucho en el último tiempo. Sé que mi hija se ha casado con otro hombre, pero por lo que sé, no es tan adinerado como el que iba a casarse en mi publicación original. No sé quién es, ya que no fui invitado a la boda, pero tampoco me ha preocupado esta vez. Ese fin de semana, Casey y yo hicimos un viaje de escapada, y la verdad es que no pensé mucho en ello. En cuanto a Judith, finalmente se ha separado de Stevens, pero tampoco conozco los detalles. Solo rumores que me han contado y poco más. Espero que todos ustedes, especialmente los que aún se acuerden de mí y me han ayudado, tengan una buena vida también. Los quiero a todos.